Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros, Fabián Ciarlotti. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conocé nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Fabián Ciarlotti. Fabián, un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo andás? Hola Willy, ¿cómo te va? Bueno, un gusto para mí también poder estar acá. La pregunta clásica inicial pasa por cómo te iniciaste en lo financiero, y lo económico, cuándo te surgió la vocación. Mirá, en el colegio secundario, para más o menos cuando estaba en tercer año, ¿Cuál fuiste? fui al Colegio Nacional de La Plata y fui a la escuela anexa también de la Universidad de La Plata, así que tengo una carrera muy linkeada a la Universidad de La Plata, porque después fui a las Ciencias Económicas, Economía en La Plata también. Así que la gran universidad de Joaquín B. González. Buenísimo. No, y ante tu pregunta, vos sabés que en tercer año, viste, es la época que uno hace de todo, y yo hacía deporte, iba al colegio, estudiaba inglés, porque era indispensable estudiar inglés, estudiaba piano, estudié 3 años piano. Mi madre era profesora de música, pero no vino por ahí, vino porque me gustó el piano y estudié piano. Bueno, en algún momento, cuando llegué a la facultad, tuve que dejar, digamos, algunas de las actividades porque no podía hacer todo y dejé el piano. Pero cuando estaba, te decía, en el secundario, me gustaban mucho los números y empecé a comprar la revista Mercado y miraba, viste, las exportaciones, importaciones, me gustaba eso. Y después hice el típico test de orientación vocacional y me dio ciencias económicas o música. Y en el caso de ciencias económicas, la persona que me coachaba me dijo, mira, vos tenés, dentro de ciencias económicas, tenés un perfil más de economía que de contador. Te aconsejo por ese lado. Igual Mirá qué después, bien. igual después hubo, viste, un curso básico, con lo cual hicimos los 2 primeros años todos juntos y ahí no dudé, digamos, de seguir en economía. Buenísimo. Y elegiste obviamente por ubicación, zona, location, la gloriosa Universidad Nacional de La Plata. Sí, en realidad estaba eso, la católica, pero la verdad es que yo tuve, digamos, yo vengo de una clase media, media baja, mi mamá profesora de música, mi papá era corredor de una empresa, vendía bolsas de papel, así que no es que tampoco nos sobraba el dinero, y la verdad que encima era elegir la mejor universidad, a valor cero, no lo dudé un minuto, y yo tenía la suerte que vivía a 20 cuadras de la universidad, así que era espectacular, ni siquiera me tuve que mover como muchos compañeros que venían del interior o de otros lados y tenían que bancarse una casa, ¿no? Bancar todo lo que implica el moverse hacia la ciudad en donde está la universidad, ¿no? Fabián, ¿y qué profesores recordás de la universidad? Vos sabés Había que buenos docentes, había muy buenos sí, sí, docentes. tuve muy buenos docentes, y uno de ellos nos comentó que en realidad en una carrera tener 5 o 6 buenos docentes ya justifica la carrera, ¿no? A pesar que son como 30 materias. Mira, la verdad que tuve profesores espectaculares. Lo tuve bueno, a López Murphy, lo tuve a Adolfo Stussenegger en desarrollo, lo tuve a Remes Lenikov, que era muy buen profesor también, Jorge, lo tuve a Porto en Micro 2, tuve a Elías Salama, lo tuve a Roberto Osorio en econometría. Tuve muy buenos profesores y estoy siendo injusto porque seguramente me estoy olvidando de varios. Elías Salama en Macro 2 también muy bueno, que llegó a ser por carrera el gerente general del Banco Central. Eh, Sí. Era una persona, nada, que modelizaba todo, que después nos vino muy bien para cuando tuvimos la materia. Yo me recibí con la materia de Ricardo López Murphy. Y Ricardo, digamos, uno se recibía, él nos explicaba el modelo de equilibrio general en forma conceptual, en forma gráfica y en forma numérica, ¿no? Así que para la parte numérica lo que habíamos visto con Elías Salama fue espectacular porque era todo modelo, todas ecuaciones, ¿no? Así que Mirá qué bien. muy interesante, sí. Sí, la verdad que ¿En sí. qué año te recibís, Fabián? Yo me recibí en el año 87
Y encima tuve mucha suerte porque resulta que la Universidad de Siena de Italia estaba buscando un lugar para poder clonar su posgrado de Italia en otro lugar. Eligió Argentina y el decano de Ciencias Económicas de La Plata fue muy, muy astuto, muy piola y logró que ellos se instalaran en La Plata. Y justo la primera camada fue en el 88. Fue espectacular porque se replicó exactamente los mismos profesores con la misma, digamos, el mismo plan de estudio. Trajeron material, trajeron libros, computadoras, todo para replicar lo que se hacía allá. Y encima era pago, es decir, la beca no era nada más que te daban el curso, sino que como ellos pretendían que fuera gente que ya estaba trabajando en bancos, te pagaban una plata, que hicimos 88, 89, 2 años de hiper, y lo que nos daban era $250 por mes, que Wow. lo cobrábamos trimestralmente en el Banco Nación y cobrábamos al lado de la gente que cobraba $10. La verdad que era tremendo. Yo me acuerdo que con $1 iba a cenar con una persona en aquel momento. Así que imagínate lo que era estudiando. Pero en ese posgrado, que fue de 2 años, full Sí. time, tuve profesores también espectaculares. Tuve muy Por buenos. ejemplo, Y por ejemplo, lo tuve de vuelta a Roberto Sornio, sí. lo tuve a Vino Broda, eh, tuve, no me acuerdo cómo se llamaba, una persona de Tucumán, capo en econometría, tuve varios profesores italianos muy buenos. Eh, O sea, bueno, pero muy, digamos, muy de alto nivel, entonces, el posgrado de muy Siena. alto nivel y la verdad que egresamos en el año diciembre del 89. Wow, qué año para egresar, ¿eh? Qué momento, yo siempre jorobo, digo, yo salí con el título especialista en disciplinas bancarias y los bancos se echaban de a millones, ¿viste? En el 89. Y ahí lo que me Co- pasó, perdón, Sí, ¿cómo viste esos años, ¿no? Esos años, sobre todo los fines del 89, principio de 90, que era, bueno, había asumido ya Carlos Menem y era, si no me equivoco, Plan Bonex, ya casi. exactamente, era un caos. Vos sabés que en uno de los, creo que fue en el 88, que yo estaba primer año, el posgrado, ahí refrescamos, bueno, tuvimos de vuelta macroeconomía, y me compré el libro, el famoso libro de Dormus y Fisher, que en la facultad no me lo había podido comprar. Entonces, resulta que voy a la librería y le pregunto cuánto vale, y me dice cuánto vale, y valía ponerle $49. Sí, Hasta la casa de cambio a cambiarlo y me terminó saliendo $28. ¿Viste cuando vos no, decís 3 horas después? Era una cosa espantosa. Bueno, y lo que me pasó fue que en el... te hubieras demorado más. Sí, tal Esperabas cual, tal cual. Fui demasiado eficiente. No, lo que me pasó fue que antes de entrar al posgrado, porque en el posgrado éramos más o menos, fuimos 100 los que aplicamos y entramos 15 nada más. Así que después de recibirme me pasé todo el verano estudiando muy fuerte para ese posgrado y pude entrar. Pero antes de entrar al posgrado yo había empezado a tirar currículums y me había ido muy bien una entrevista en la ESO, en la petrolera en aquel momento. Y después cuando entré al posgrado, le dije, mira, voy a hacer este posgrado, la verdad que te agradezco. Me dice, bueno, mantenernos al tanto porque a nosotros nos gusta la gente que estudia, cuando termine, bueno. Y la verdad salí del posgrado y dije, esta es una beta, y entré a trabajar en la petrolera, en la tesorería de la ESO, que fue una experiencia muy interesante. Esas multinacionales trabajan siempre con el concepto que se llama par. Es decir, si en la tesorería de Estados Unidos tienen 6 personas en la tesorería, en el resto del mundo tienen que tener 6 personas. Claro, en Estados Unidos se hace un plazo fijo por año y acá hacían un plazo fijo cada 7 días. El laburo- el trabajo era sustancialmente distinto. claro, Así era que insalubre, era insalubre. insalubre, exacto, sí, sí, no era full time, sino que era lifetime. El trabajo era Sí, tremendo, pero fuera de broma, era tremendo. De hecho, pasados 6 meses yo dije, yo acá no quiero seguir, y empecé a mandar currículums, y en ese momento mi padre me daba una mano, mi papá trabajaba en Buenos Aires y me daba una mano distribuyéndolos porque era medio esclavo el trabajo, no tenía tiempo ni para ir a llevar un currículum a un lugar. Por ahí los estudiantes que nos están escuchando
piensan que esto es la prehistoria, pero antes era un hard copy y ibas y lo entregabas y te lo evaluaban, etcétera. Lo mismo que cuando uno aplicaba en la universidad. Yo antes de hacer lo de Siena, también estuve viendo hacer un MBA en el exterior y, y bueno, la verdad que no era para ansiosos, ¿no? Porque vos te acordás que mandabas una carta, al mes te contestaban, te mandaban un booklet con algunas cosas, vos contestabas al otro mes, etcétera, y bueno, y se iba desarrollando así el proceso de admisión en una universidad afuera. Que, by the way, te cuento que cuando quise aplicar afuera me hicieron dos cartas de recomendación, una me la hizo López Murphy y otra Adolfo Sturzenegger. Así que Ah, tenía mira. dos muy buenas cartas cuando decidí ir para allá, que al final terminó siendo lo del posgrado de Siena, ¿no? Pero volviendo al tema, bueno, mandé currículums, etcétera, y vos sabés que me surge una oportunidad en el Banco Crédito Argentino. Estaban fortificando un poco el departamento de control de gestión, lo llamaban análisis de rentabilidad. Ahí en el banco de presidente estaba Fernando de Santibáñez, de gerente general estaba Mario Teijeiro, y trabajábamos, en ese momento el gerente de ese lugar era Soto, el Pato Soto, que era también egresado de La Plata, había sido director de YPF en el gobierno de Alfonsín, muy buena persona. Y bueno, y él coordinaba ese equipo y ahí me tocó trabajar en lo que se llamó rentabilidad de las sucursales bancarias, que fue una experiencia muy linda porque vos ponete a pensar que la función financiera tiene, digamos, es muy difícil de evaluar los costos financieros porque ¿cuánto tiempo le asignás el costo de un cajero, un plazo fijo, a una caja de ahorro, a un préstamo, una tarjeta? Entonces, ahí se utiliza mucho el tema de la base de distribución y hay siempre un componente político de alguna manera que no es lo mismo distribuirlo por payroll o por cantidad de empleados o por volumen de depósito, etcétera, ¿no? Entonces, yo me puse a hacer toda esa matriz de rentabilidad de sucursales, que el output iba a ser muy importante porque con eso se iba a empezar a pagar los bonus a las sucursales. Eh, Ah, y me tocó, sí, espectacular, me tocó interactuar en forma semanal con Mario Tejero, el gerente general, con lo cual me dio mucha exposición, fue muy bueno eso. Y después cuando terminamos con ese proyecto, me tocó explicarlo en todo el país, a los gerentes regionales, a los gerentes, etcétera, que también me dio mucha exposición y mucho roce para lo que fue después el resto de mi carrera, ¿no? Te quiero contar que cuando me recibí en el posgrado, mi tesis fue justamente sobre rentabilidad de sucursales bancarias, así que fue espectacular. justo. Pude llevar eso a la medición efectiva de las 140 sucursales que tenía el crédito argentino, así que estuvo muy bueno. Que, Y ahí, que después lo compró el BBVA. el BBVA, sí, pero Va, el yo francés y el BBVA, ¿no? claro, exactamente. El francés y el BBVA, exactamente. No, yo que ahí, por ejemplo, primero tuve de colega, después él fue a hacer un MBA a Chicago, y después volvió, y cuando volvió fue mi jefe, Martín Sarich, por ejemplo, que después fue el número Que uno fue de, número uno, sí, fue el CEO. exactamente, muchos años, hasta hace poco Gran tipo. Sí, espectacular, súper inteligente, Martín. Vos sabés que cuando tenía 20 y pico de años ya parecía de 50, era siempre un señor, súper maduro siempre. Sí, divino. Se va a enojar con ese comentario. No, 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 pero era muy, muy prolijo, Martín. Bueno, Sí, y, muy prolijo. y después, Y después, ¿cómo sigue tu carrera? Una vez claro, que seguís ahí, en los dentro de lo mercados, porque ahí estabas más en lo claro, bancario, pero claro, ahí estaba en ¿viste otra, en cómo otra llegaste? área. Y entonces, ¿qué pasa? Yo quería, viste, ya estábamos cerca, ya estábamos en el 94 y la verdad que el mercado de capitales argentino iba para arriba tremendo y todos aspirábamos a estar ahí. Entonces, bueno, surgió la posibilidad, me dio el banco la posibilidad de entrar como sin una posición específica en el mercado de capitales, sino que me dio la posibilidad de hacer 2 meses en cada sector de mercado de capitales. Y entonces hice 2 meses, ponele en originación, 2 meses en la parte de fondos, 2 meses en la mesa, 2 meses en la parte de Delta Hedge. Y fue espectacular porque vi un montón de áreas del banco y en un momento, 3 o 4 meses antes que salían las FJPs, mi jefe, que era Julio Piekars,
me dice, necesito que usted vaya a la mesa y sea la cara del banco ante las FJPs. Y a mí se me ocurrió decirle, bueno, Julio, déjemelo pensar. Y Julio me dice, no quiero que lo piense, usted me sirve ahí. Así que ahí fue que empecé con una función específica que fue trabajar con las FJPs cuando las FJP recién salían. Y ahí empecé a vender la cuenta custodia, trabajé con ellos en la venta de fondos, de activos, etcétera. Y fue muy interesante porque me permitió conocer toda la gerencia de inversiones desde el momento cero. Y eso Claro, claro. me posicionó muy bien. Eh, y ahí estuve en esa posición hasta el año 94. Después vino el efecto tequila, los salarios se congelaron, se puso medio más difícil el tema. Y yo seguí como digamos, estaba un poquito más, un poquito no tan confortable. Y intenté hacer un posgrado en el exterior que lo tenía pendiente, y conseguí una beca del British Council para ir a estudiar a Londres. Y entonces en mayo del año 96 me fui del banco porque en septiembre ya me tenía que ir a Londres. Fue cómico porque estuve como 3 meses sin trabajar y me había casado en octubre del año anterior, ¿viste? Así que No. fue una situación familiar un poco Es, estresante. es tu mujer feliz. Feliz, Adriana estaba feliz. No, y lo que pasó fue que en el medio, entre mayo y septiembre, me llamaron dos FJP justamente para que fuera a trabajar con ellos. A una le dije, mira, me voy en septiembre, me dijo, no me sirve. La otra me dijo, bueno, vení, no importa, vení estos meses. Y empecé a trabajar en general FJP. Mira, eh, y trabajé un tiempito y un día me dice mi madre, porque en mi currículum figuraba mi teléfono digamos, de mi casa familiar, de mis padres. sí. Se te llamaron de un headhunter. Le digo, más, decirle que no, porque yo estoy yendo afuera. Bueno, bárbaro. Y a la semana siguiente me dice, mirá, dicen que es una muy buena oportunidad, ¿por qué no escuchás? Que digo, bueno, te la hago corta. Me llamaron, estaban haciendo una búsqueda para un vendedor institucional, para Schroeders. En ese momento, Schroeders tenía un acuerdo con Mildesa, era yo un venture con Schroeder Mildesa, Sí. y tuve 8 entrevistas, varias locales y alguno con algún extranjero. La última fue con Robert Davy, que fue mi jefe que vino de Londres. Y la última pregunta fue: ¿en qué lugares Schroders se instaló y fracasó? Me dijo en ninguno y dije, bueno, acepté. Dejé el posgrado y empecé en Schroders. Y Ah, ahí, te dejaste el posgrado. Obviamente la oferta económica que te hicieron debe haber sido más que tentadora para que abandones el proyecto inicial. no, ¿sabés lo que me gustó mucho a mí? A ver, una de las cosas, a ver, el posgrado era un posgrado sobre otro posgrado, con lo cual era de alguna manera buscar la oportunidad, esa idea de querer ir a vivir afuera, de tener esa experiencia. Obviamente también sumar un posgrado de Londres era bueno, pero no era que yo venía nada más con el grado. Entonces el valor agregado que me daba no era tanto. La propuesta económica fue empardar lo que tenía en el banco Ah, anteriormente, mira. pero era como una especie de startup, porque cuando yo entré éramos 4 personas, literal 4 en Schroders. Teníamos 11 millones de dólares bajo administración, 10 millones de un cliente privado que había vendido un campo y había puesto plata ahí, y 1 millón de instituciones, y no había más nada, es decir, estaba todo por hacerse. Eh, y aparte dije, bueno, si es un fund manager inglés, alguna vez a Londres voy a ir, así que, digamos, Está buena, bueno, bien bueno, pensado. fue de hecho así, porque después durante los próximos 12 años iba 3, 4 veces por año a Londres, ¿no? Pero lo concreto es que empecé ahí de cero. eh, y claro, todo lo Y estamos hablando del año 90 y 96. 96. Bueno, 96. era año ya que, bueno, en ese año se va a acabar el Ministerio de Economía, entra Roque Fernández, pero mirá, yo para ponernos en, si querés, en contexto, ya empiezan los problemas en Sudeste Asiático, Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel internacional, crisis. Exactamente, exactamente. Pero, por ejemplo, ahí está bueno por ahí contar para los que nos escuchen lo que era un FJP, ¿no? No lo que era, sino el poder la potencia que genera en un mercado de capitales un FJP. Yo te contaba que estuve en el inicio, en el banco, en el crédito argentino, y la verdad que los primeros meses me llamaba un FJP y me decía, ¿me puedes vender 10.000, 20.000 dólares de tal bono?
Y los traders me decían, flaco, por $20.000 no me molestes. Y Sí, al año me decían, por favor, Fabián, pedí que nos coticen pedíle a las FJP que nos coticen los bonos, porque ya operaban millones y eran los líderes del mercado y los que tenían, digamos, los que llevaban la batuta, ¿no? Eh, y eso es un activo muy importante, tener cercanía con ellos, y es lo que yo llevaba desde Crédito Argentino y lo llevé a Schroders. Y bueno, nada, ahí me fue muy bien, fui primero Institutional Sales, después fui Marketing Manager, que ellos lo llaman marketing por comercial, después fui director comercial y después fui gerente general en el año 99, 98, me nombraron número uno Country Head de Argentina. Eh, ¿Eso fue en qué año? 90 y... 98 más o menos, Ok, 99, sí, sí, ya estamos ahí en las elecciones en las cuales gana De la Rúa. exactamente. Pero vos sabés que pasó que en el año 2000, eh, el 49% que tenía Mildesa lo compra Schroders, y al quedarse 100% Schroders con la entidad, me ofrece que desarrolle la región latinoamericana. Entonces, fundamentalmente empezando primero por la parte de Cono Sur, en donde tenía Chile, Colombia, bueno, no era Cono Sur nada más, pero tenía todo menos Brasil y México. Esa es la idea, desarrollar toda esa área. Así que de un día para el otro, yo aparte de Argentina tenía esa región, y ahí me dieron también la distribución de Global Financial Institutions, bueno, Institutional Investor, que serían las FPs en Chile, en Perú y en Colombia, y también los bancos centrales. Yo pasé a ser el representante de Schroders ante los bancos centrales. Por Ah, mira, ejemplo, por ejemplo, competimos con el fondo de cobre que tiene Chile, ponele para poder manejarle una porción de esa plata. Fue muy interesante. mira, Eh, mira, qué buena operación esa, interesante. muy buena operación, sí. Y la verdad es que, bueno, nada, tuve que armar un ¿Y cómo, equipo. Sí. cómo viviste, Fabián? Bueno, algo que la verdad que es histórico, tan histórico como triste, que la crisis del 2001. Acá en diciembre del 2001, acá en Argentina. Bueno, yo te voy a contar dos cosas que marcan Dale. un poco, que me marcaron un poco a mí en mi carrera y en lo personal, digamos, ¿no? Eh, Vos sabés que a mediados del 2000 empezamos a tener mucha presión desde Londres. Nosotros teníamos, como todos los demás, teníamos dos fondos de money market, uno en pesos y uno en dólares, y dos fondos de renta fija, uno en pesos y otro en dólares. Y vos sabés que a mediados de julio, Londres empezó a meter mucha presión para que cerráramos los fondos de money market, los dos. Mira, Y nosotros, antes de diciembre, cerramos los dos fondos de money market. Yo en esa época era vicepresidente de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. Cuando se produjo el estallido, nosotros quedamos primeros en Asset Manager como Schroeder. Schroeder quedó primero. Y ahí yo era, como te contaba, vicepresidente de la Cámara de Fondos, con lo cual iba en forma activa a la Cámara. Y todos los demás se pasaron 6, 8 meses volviéndose locos, tratando de ver cómo rearmaban todo lo que quedaba de los escombros del estallido que había pasado. Y nosotros no claro. teníamos ese problema porque ya habíamos sacado esos dos fondos. Así que nosotros tuvimos la Menos posibilidad mal, de ¿eh? crecer, claro, que nos posicionó a estar primeros porque no tuvimos ningún problema con ningún default, ningún bono, etcétera, que en un Ni un momento, cliente. en una reunión de comisión directiva, yo le digo, ¿ustedes se imaginan si viene un extraterrestre y escuchan lo que estamos hablando, los nombres de los bonos, todo lo que estamos contando, especificación asimétrica, lo que me costó explicar a los ingleses lo que era la especificación asimétrica, ¿no? Porque uno le contaba eso y le decía, pero entonces quebraron los bancos. Efectivamente, los bancos quebraron. Es decir, no se podía creer lo que se había hecho, ¿no? Pero bueno, lo concreto es que nos dio la posibilidad de crecer y que hicimos muy fuerte. Así que eso fue por un lado la pata del negocio. Y otra de las cosas que te quiero contar, porque todos decían se veía venir, pero por ejemplo yo en junio de ese año, perdón, eh, ah, ahí me nombraron en junio, perdón, en junio de 2000 me nombraron gerente general de Argentina, perdón, en junio del 2000. Y me acuerdo que ahí me tocó negociar
Me tocó negociar porque pasé un esquema muy variable a un esquema menos variable como número uno de la oficina. Eh, pero bueno, me tocó negociar todo y la verdad que ahí era convertibilidad, era peso dólar. No es que yo hubiese podido negociar un paquete en dólares, no lo sé, no lo negocié, pero no se me ocurrió negociar un paquete en dólares. Con esto lo que te quiero decir es que si no se me ocurrió es porque yo no veía una situación caótica por delante, ¿ok? Es decir, Claro. no sé, te estoy hablando junio, ¿no? No sé, después Sí, octubre, sí. tal vez. Pero te quiero decir, como para poner las cosas en contexto, porque tú dices, se veía venir, yo no lo vi venir, estaba en el negocio, estaba en finanzas. Lo que sí te cuento, una anécdota bastante entretenida. En el segundo semestre del año los fondos teníamos un bono, que era prácticamente, lo teníamos todos nosotros, que vencía y el gobierno no lo podía pagar. Todavía estaba a caballo. Claro. Entonces nos citan al Ministerio de Economía, éramos, no sé, 18, fueron ahí, por representantes de los fondos fueron directamente los presidentes o los gerentes generales de los bancos, estaba el número uno de Santander, de BBVA, estaban todos. Bueno, yo fui por Schroders, fue muy divertido, porque divertido, qué sé yo, medio tragicómico, pero nos atendió el secretario de Finanzas, nos explicó la situación y en un momento entra Cavallo y nos saluda a cada uno de los 18, dice Felipe Domingo Cavallo, Felipe Domingo Cavallo, Domingo Felipe Cavallo, perdón, los 18, y se para y dice, bueno, yo sé que ustedes tienen un bono de 800 millones de dólares que vence ahora en la semana que viene, acá estoy con el secretario de Finanzas, por favor, fíjense qué tipo de bono quieren, qué tasa, qué moneda, con qué vencimiento, porque si no lo podemos renovar, Argentina no lo puede pagar y ustedes van a ser los causantes del default de Argentina. Dijo eso, dice Felipe Domingo Cavallo, se saludó a los 18 y se fue. No. Así fue. Y bueno, te imaginás cómo nos fuimos a la reunión, ¿no? Bueno, pero eso pasó, estaba Cristofani, había gente muy senior en la reunión, ya pasó, Wow. ya Qué prescribió, ¿no? momento. Sí, ya pasaron más de 20 años, así que quédate tranquilo. Pero tremendo, fue tremenda esa reunión. Bueno, Y digamos, pero bueno, desde adentro del fondo por lo menos no sufrieron tanto esa crisis. no, 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 la verdad que no. Y de hecho, después, cuando queda 100% Schroeder, me nombran director regional de distribución y sigo como country head, pero después largo esa parte y me quedo con la parte regional, a cargo de Chile, de Colombia, de Perú, Venezuela, Uruguay. Eh, y bueno, paso a desarrollar eso, nos ponemos como partners a Celfin, que era un distribuidor muy importante en Chile, y posicionamos a Schroeder como el número uno entre los fondos en Chile. Colombia crecimos menos, Perú nos fue bastante bien también. Y en el año 2006, en el 2005 yo preparo un business plan para poder abrir México. Y en el 2006 Schroeder decide abrir México y me da a mí ese rol. Así que seguía con la región y con México. Y pasé a ser también country head en México, que México es una cosa... Y te fuiste a vivir a México en el No, 2006. no me fui a vivir a México, pero bueno, fue un caos familiar porque primero iba una semana por mes, después estaba otra semana en la región y después fui 2 semanas por mes a México y una semana en la región, con lo cual cuando volví a casa me presentaba y decía, bueno, yo, ¿Se yo acuerdan de soy, mí? ¿te acordás de mí? Exactamente. Pero bueno, fue una experiencia muy interesante y México fue una cosa, México pensá que los bancos tenían en ese momento 5.000 sucursales, Bancomer, Banamex, una cosa tremenda, todo masivo, ¿no? Toda una cosa muy, muy importante. De hecho, ahí registramos 4 fondos porque lo interesante es que en la región había distintos tipos de regulaciones, ¿no? En Argentina, las FJP, por ejemplo, en lo que compete a lo que yo hacía, no podían comprar un fondo del exterior. Por eso nosotros, Schroeder con Deutsche, sponsoreamos los CDRs. Nosotros fuimos los primeros que armamos un fondo de CDR para justamente bypassear en la regulación de no poder comprar fondos del exterior, porque la CNB en ese momento y la superintendencia los interpretaba como activos locales, medio un absurdo, pero era la forma para poder lograr que las FJP pudieran tomar riesgo exterior. Eh, Claro. en cambio, en Chile, vos registrabas directamente el fondo offshore
pasaba por una comisión calificadora, tenía que tener determinados parámetros, un total expense ratio máximo y se aprobaba y ya lo podías vender. En Colombia era libre, no tenías problema, podías vender cualquier fondo. Perú era igual que Chile, pero México permitieron lo que se llama los feeder funds, es decir, vos registrabas un fondo y ese fondo después compraba cuotas parte del fondo de Luxemburgo, de Jersey, donde tenías vos tu booking center, ¿no? Entonces era más fácil en México porque las Afores podían comprar de esa manera y los fondos y los bancos también. Entonces ahí registramos 4 fondos, 2 de renta fija, 2 de renta variable, y en muy pocos meses llegamos a los 200 millones de dólares, pero así como nada. Tremendo, un mercado muy... Mira, Este, mira qué interesante. Y en Schroders te quedás hasta, bueno, pero pará, antes cómo viste la crisis del 2008, que vos justo te vas claro, bueno, en Schroders en diciembre del 2008, si no me equivoco. claro, claro, pero vos sabés que yo tenía a cargo la región, tenía bastante gente a cargo, etcétera, con lo cual en septiembre planteé el tema y trabajamos durante 4 meses en un succession plan, porque, bueno, que fue obviamente, lo manejé con mis jefes en Londres y Estados Unidos y nada más, y bueno, y lo implementamos, lo fuimos implementando y al mercado lo anunciamos el 15 de diciembre que me iba y me fui el 30 de diciembre del 2008. Eh, pero te cuento, a ver, la verdad que la experiencia de Schwartz, aparte de que fue profesionalmente espectacular, tuve algunas cosas personales muy interesantes, porque Schwartz era el banquero de la reina, con lo cual tenía unos estándares muy como ves en las películas, ¿viste? Es decir, de cosas bien inglesas, de hacer un cóctel, porque, bueno, justo en el año 2004 Schroeder cumplió 200 años. Entonces, la familia Schroeder, que todavía tenía en ese momento el 48% del banco, decidió ir por el mundo para celebrar en cada país los 200 años de Schroeder. Y cuando tocó en Argentina, bueno, hicimos un gran evento en la residencia del embajador británico, un cóctel de 500 personas más o menos, y vino Bruno Schroeder y Charmaine Schroeder, que eran los dos dueños, dos hermanos. Eh, y la verdad es que, bueno, fue espectacular porque me tocó interactuar con 4 personas de 70 y pico de años y yo tenía 40 en ese momento y la verdad es que eh, te queda muy claro cómo piensa un verdadero millonario, ¿no? Es decir, una persona que siempre fue millonaria. Yo me acuerdo que me fui a comer tuvimos un almuerzo con ellos, como te digo, 3 de ellos y yo en Le Sud, que ahora cerró, un lindo restaurante. Vos sabés que yo le conté que mis hijos estudiaban en un colegio bilingüe. Y bueno, y me decían, ¿te das cuenta de lo ignorantes que son en Londres, que no estudian otro idioma? Eh, y ellos se preocupaban por la salud, por la carrera, por la educación. Es como, yo siempre digo que la vida es como, viste, un hámster que la ruedita, ¿no? Y el 98% estamos arriba y ellos ya pasaron esa situación y entonces miran otras cosas, ¿no? Y eso me lo permitió ver, bueno, trabajar con esta gente, ¿no? Trabajar, no trabajaba en el día a día, pero me daba la posibilidad de tener estas experiencias que no lo tenés en cualquier lado, ¿no? ¿Y Y, y el shock del 2008, entonces, cómo lo viste en lo financiero? Digamos, bueno, fue un ahora sacudón histórico. importante, pero bueno, yo te voy a contar otra experiencia en México, porque en México no había, digamos, en el 2004 no estábamos en México, así que fue en el 2006. Y decidieron ir a México, así que me tocó a mí como responsable hacerle una buena agenda en México. Y una de las personas que había tomado yo había sido compañero de colegio del hijo de Carlos Slim. Eh, Mirá, Carlos Slim en ese momento, el número uno, te estoy hablando del año 2007, 50 billions, era el número uno, la persona más rica del mundo, y pudimos armar una reunión entre Bruno Schroeder, Carlos Slim y yo. Yo digo, 50.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares Bruno Schroeder y yo, $500. Esa fue un poco la reunión. Y fue una reunión en la oficina de ellos en Imbursa, en México, que es un museo, que fue tremendo, man. Viste, tienen pinturas espectaculares, una experiencia, la verdad que única. ¿qué tal es Carlos Slim, así en lo personal? No, muy perfil bajo. De hecho, yo fui después en otra oportunidad ya para tratar de armar negocios.
estaba comiendo fajitas en su oficina, muy perfil bajo. De hecho, la reunión, obviamente la reunión que tuvimos con Schroeder y él, fue una reunión en la cual se habló de la vida, del mundo. De hecho, Slimer era viudo y tiene un museo que es digamos, lleva el nombre de su viuda y tiene un libro. Entonces le regaló el libro, viste, autografiado. Bruno Schroeder le regaló el libro de la familia Schroeder autografiada. Charlamos muchas cosas, todo muy easygoing, la verdad, una persona, nada. No lo Mirá qué vi, bien. sinceramente no lo vi súper inteligente, pero se ve que, bueno, no sé, con contactos políticos, con estar bien ubicado en el momento adecuado, pudo hacer esa fortuna, ¿no? Y Eh, Fabián, ¿cómo salís o te vas de Schroeder si entras en estándar? claro, eso fue, yo estaba en Schroders, hacía las búsquedas por un headhunter, y la persona que estaba conmigo era Alejandro Chart, que él era director independiente del Standard Bank. Cuando yo le Claro. Yo me cuento. acuerdo de Alejandro que estuvo en un momento en el francés, estuvo Alejandro. Claro, Alejandro estuvo en el francés con Eduardo Constantini, etcétera, sí, Sí. exactamente. Después estuvo como, bueno, en Spencer Stewart como uno de los socios, y él me dijo, te voy a presentar a un sudafricano que está conmigo en el directorio que se va a llevar muy bien. Y me organizó un almuerzo y fuimos los tres a almorzar un 18 de diciembre. Y ahí lo conocí a Johan Ruetz, que era un sudafricano que estaba a cargo, digamos, era el representante de los accionistas sudafricanos acá en Argentina. Y tuvimos una charla con él y bueno, le gustó mi perfil, y me dijo, que él quería que si yo iba a cualquier lado, que antes le preguntara a él por qué él quería que yo trabajara en el banco. Bueno, ahí tuvimos unas charlas, otras reuniones en breve, y yo le conté, digamos, para mí cómo debía ser cómo yo tenía que estar en la estructura del banco para poder ser exitoso como responsable de la parte de inversiones del banco, no inversiones de la plata del banco, sino de inversiones de los clientes, ¿no? Y lo que le comenté fue que, no podía hacer ni un par no podía reportar ni al tesorero, ni le podía reportar al dueño de las sucursales, porque si no iba a entrar en un conflicto sistemático de nada. Iban a querer, el tesorero iba a priorizar captar depósitos o el de las sucursales también, y bueno, iba a ir en contra del tema del negocio de asset management y de venta de productos. Y me dijo que estaba de acuerdo, que tenía que hacer unos cambios, que le iba a demorar un poco un tiempo en hacerlo. Le dije que sí. Y moraleja, lo que pasó fue que yo entré en noviembre del 2009 al banco hasta que pude hacer esos cambios. En el Mirá. medio, la verdad que fueron 9 meses espectaculares, porque, más, 10 meses espectaculares, porque está muy bueno, eh, estar de vacaciones o estar sin trabajo cuando sabes que tenés un trabajo, ¿no? Sin tener que tener la ansiedad de poder buscar Sí. otro trabajo. Y eso me pasó a mí en el 2009, con lo cual en el 2009 la verdad que aproveché también toda la volatilidad que hubo en el mercado para las inversiones, me fue muy bien ese año, y de hecho armé con un amigo un fondo de real estate para comprar propiedades en Estados Unidos, porque justamente te diría que en febrero fue, Veías que una oportunidad, veías lo que y en pasaba. febrero fue el precio mínimo de los properties en Estados Unidos, febrero del 2009. Este, y así que bueno, y ahí entré el estándar como head de Wealth Management, entré como presidente de Standard Bank Investment, Standard Investments, y, a cargo de la banca privada del banco en Argentina para Standard Bank. ¿Con Eh, oficinas en Catalinas en ese momento? en ese momento estábamos en las oficinas del ex Boston, en Catalinas exactamente. eh, y bueno, y ahí me tocó, la verdad Bueno, que. eran años de plena gestión kirchnerista. ¿Cómo la viviste? Y la verdad que fue difícil, porque la verdad que los reguladores, solo piensan que ellos escriben una norma y se implementa en un minuto, y cuando vos tenés, productos como los fondos como una inversión y te crea una norma que te limita un activo, te limita una forma de suscripción, una forma de rescate o la moneda, etcétera, vos O al tenés un. revés, o te obliga a invertir en determinados activos, ¿no? Exactamente, no, pero por ejemplo, suponete cuando dice no puedes rescatar en dólares o no puedes, ahí lo que tenés vos, tenés que buscar formas, siempre estás haciendo algo mal, o perjudicás a uno más o a otro perjudicás menos, pero siempre es o lo peor, o lo malo o lo peor cuando tomás una decisión, con todas las responsabilidades que existen ante la CNB y penales, etcétera.
Y la verdad es que vos tenés que laudar entre el stock, que son los actuales inversionistas, y el flujo, que son los que compran. Entonces siempre tiene que haber un precio más o menos justo del valor que se compra o se vende, ¿viste? Y eso es lo difícil cuando te ponen muchas limitaciones regulatorias. Así que fue muy duro. Mira, te cuento una experiencia que tuve en el 2010. 2010, sí, aproximadamente. Ahí yo estaba, como te contaba, presidente de Standard Bank, después ICBC Investment. Y bueno, fui a ver al presidente de la CNB, que en ese momento era Alejandro eh, Banoli. Banoli. Entonces le digo a Alejandro, mira, Alejandro, ni vos ni yo estábamos en el 2001 cuando se produjo este problema. Pero hace 10 años que estamos con este tema. Tenemos que buscar una forma para poder regularizarlo, porque la verdad es que el Boston tenía 20 fondos que estaban cerrados o estaban, viste, nada, sí, eran fondos cerrados que estaban solo abiertos a rescates y vos tenías que hacer balances, auditorías, manejar los fondos, 20 fondos que finalmente los llevaste a un perfil igual. Déjame fusionar fondos, déjame cerrar, déjame hacer algo. Me dice, estoy de acuerdo que lo hablen los abogados. ¿Se sentaron los abogados? No avanzamos un minuto más porque dijeron, no, es un fondo indiviso, cada uno, cada parte, nada. Con lo cual a veces, viste, es como que nadie quiere poner el gancho porque los abogados dicen una cosa y los abogados se manejan con cero Sí, flexibilidad sí. desde un punto de vista de negocio y de la realidad. Y bueno, y la verdad tener en Argentina el tema de tener la justicia basada en los códigos hace todo muy difícil, a diferencia de la anglosajona que es consuetudinaria, ¿no? Que va cambiando la cosa y va cambiando la regulación a medida que cambia el estilo de vida, ¿no? Claro, Este, claro, claro. eh, así que bueno, nada, estuve ahí, Después el estándar se transforma en ICBC en el 2013. exactamente, exactamente. Y ahí empezamos a interactuar con los chinos. Eh, ¿Qué, qué, bueno, qué, qué tal es tener accionistas chinos? Bueno, vos sabés que a mí me tocó, yo como te conté, trabajé con accionistas argentinos en el Banco Crédito Argentino, trabajé con accionistas In- africanos en la ESO, trabajé con accionistas sudafricanos, Ingleses. accionistas chinos e ingleses, ¿ok? Bueno, generar, tenía medio franceses, pero tuve 3 meses, tampoco puedo decir que tuve mucha experiencia. Pero la verdad, me quedo con la forma de pensar y de premiar, etcétera, de los americanos. Es decir, Claro. tiene un esquema de ¿Pragmático? no solo pragmático, sino también el esfuerzo, el resultado. Valoran lo que el kirchnerismo defenestró tanto tiempo, que es el tema del esfuerzo, ¿no? La meritocracia, ¿ok? Claro, claro. Mirá, por ejemplo, en Schroders, antes que me nombraran a mí gerente general, probaron con 3 ingleses. Como no pudieron Ah, los mira. ingleses, me nombraron a mí. ¿Me entendés? Es decir, eso en un banco americano no hubiese pasado. Era Fabián el candidato, vaya Fabián, ¿me entendés? Es decir, te quiero decir, estoy súper agradecido. Si me preguntás, el pico de mi experiencia, lo mejor fue Schroeder, es decir, sin ninguna duda. Y estoy súper agradecido de todas las oportunidades que me dieron y todo lo que hice, todo lo que aprendí profesionalmente y como persona, ¿ok? Pero te cuento, son cosas reales, son cosas que te marcan cómo es cada accionista y cómo es cada uno, ¿no? Los sudafricanos, bueno, nada, entré muy arriba en el banco, no tuve problemas porque cuando entré, ya te digo, hicieron una reestructuración y entré con una posición muy alta, así que la verdad que no interactuaba mucho con Sudáfrica, justo fue el año del Mundial, fuimos con clientes al Mundial, conocí a algunos Sí. popes de allá, pero no fui mucho, bueno, fui a Jersey, porque el Booking Center de la banca privada Standard Bank lo tenía en Jersey, una isla muy divertida, el 90% de la gente trabaja en finanzas, hay 0% de desempleo, y fuimos, ponele, yo entré en noviembre, me tocó ir en diciembre, era la celebración de Christmas, se disfrazaban todos, del número uno de la organización hasta el último se disfrazaban, y bueno, y corría el alcohol, y muy divertido, la verdad que son muy divertidos. Pero bueno, volviendo al tema de los chinos, nos dieron un curso para poder, digamos, de alguna manera interactuar con ellos, porque son muy distintos. Vos pensá
el occidental, cuando vos te vas a vivir afuera por una compañía, preguntás absolutamente todo, cuál es tu budget para la casa, qué pasa con el colegio de tus hijos, cuántos viajes tenés a tu país, qué nivel de auto tenés, Claro. cuándo volvés todo. Bueno, los chinos los mandan afuera, no saben ni cuánto se van a quedar, ni cuánto van a cobrar. Es como una, bueno, nada, me tocó eso, tengo que ir. Es decir, para los chinos lo primero es lo segundo es la organización y lo tercero es el individuo, justamente lo opuesto a Ah, lo ok. que... Lo ¿Ok? primero que dijiste, perdón, lo primero fue El país, el país, sí. primero el país. Ok. Por eso, Y cómo? por eso te digo pa- que son imparables, Willy. Es decir, si tuvieron la mala suerte que tuvieron a Mao Zedong, que fueron en la dirección equivocada muchas décadas y se fueron al tacho, y ahora con Xi Jinping, que va en una dirección correcta, van muy rápido, van muy rápido. Ellos tienen un respeto reverencial por la autoridad. Lo que dice el jefe es el jefe. Yo te puedo contar ejemplos. Es decir, no sé, estar en reuniones, por ejemplo, en donde el único no chino era yo porque venía una delegación china y de este lado lo recibían chinos, pero querían ver el tema de inversiones y me invitaban a mí. Bueno, si a mí no me daban la posibilidad de hablar o a cualquiera que estaba en la reunión, el capo de esa delegación se enfrentaba ante el capo de la otra, en las puntas de la mesa, sino en el medio de la mesa. El capo va en el medio de la mesa, a diferencia de los occidentales. Eh, y si esa persona no habilitaba que cualquier otro de su mesa dijera algo, nadie hablaba. Por más que yo le dijera que el pasto es amarillo o el pasto es rojo, nadie me iba a corregir, porque yo era el jefe. Es Mirá, tremendo. mirá, Este, qué tremendo. Mirá. sí, 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 sí. Fabián, ¿y cómo viviste otra fecha emblemática? Estabas en ICBC también, ahí en el área que estamos hablando, de lo que fue las PASO del 2019 y el día después, que fue la peor jornada de la historia en los mercados en Argentina. Sí, vos sabés que ahí fue la preocupación que teníamos ahí era cómo nos iba con el money market, porque lo que pensábamos era que iba a haber una gran corrida de salida de pesos para ir a los Ah, ok. dólares y entonces Y rescates claro, del Manima. exactamente, tener la posibilidad de poder pagar esos rescates. Bueno, estábamos bien protegidos, la verdad, el fondo en 2 semanas pagamos el 80% y el otro 20% era rápido, con un efecto precio, tal vez en algún activo puntual, pero bueno, esa era la preocupación que tuvimos, ¿no? Eh, sí, sí, la verdad que Pero que un día de locos sí, sí, ese sí, lunes. un día de loco. Bueno, ¿sabés lo que nos complicó más? Cuando se hizo el reperfilamiento, Ah, ni porque, hablar. porque ahí pasaba lo que yo te contaba, es decir, a ver, un gobierno decide hacer una cosa, no tiene ni idea de las consecuencias que va a tener, y obviamente menos idea tiene cómo se implementa y cómo se implementa en la cuarta derivada, que son los fondos comunes, ¿me entendés? Es Sí, decir, es un caos absoluto, y encima vos tenés que cerrar cuota al otro día. ¿Y cómo la claro. cerrás la cuota? ¿Me entendés? Porque no. Entonces creo que en ese momento hasta se decidió parar algún día o 2 días los rescates, algo por estilo, porque era imposible modificar los sistemas. Eso es lo que tuvimos. Claro, era un feriado de fondos comunes por 2 días, digamos, algo así. Exactamente. Y acá contábamos con la buena predisposición de los directores del Banco Central, porque ellos estaban dispuestos a ayudarnos en la normativa que tenían que sacar para que esto fuese una situación lo menos traumática posible. No como otras Claro. veces, por ejemplo, con otro gobierno que te sacaba una regulación y les importaba nada cómo te arreglabas. ¿Ok? Sí, Eh, problema tuyo. Claro, de hecho nos recibió el directorio del Banco Central a los fondos para poder hablar del respecto, charlamos, dimos nuestra visión, ellos estuvieron abiertos a escuchar, etcétera. Entonces, bueno, nada, más o menos se llevó adelante, pero eran momentos muy traumáticos porque la verdad que decís, uno es muy prolijo, hace las cosas bien y de repente te cae este factor exógeno que te rompe todo. Pero bueno, nada, ¿Y, supimos sobrellevar. y qué hace hoy Fabián Ciarlotti? Bueno, mira, cuando yo me fui del banco, fue en el año 2018, Sí, eh, y la verdad que me fui a mi casa. Tuve ahí dos ofertas muy interesantes que por distintos motivos no prosperaron, y ahí al toque empezó la pandemia. Eh,
y me buscaron, digamos, me buscaron algunos amigos y me dijeron, Fabi, ahora que no estás, me querés manejar la plata que tengo, bueno, porque verdaderamente yo no podía en el banco manejar la plata porque tenía 200.000 responsabilidades. A mí siempre me gustó la parte comercial y la parte de inversiones. Y bueno, y eso gatilló en mí que empezar a manejar la plata de amigos, de clientes, esos amigos me trajeron otros amigos, etcétera. Y cuando terminó la pandemia, terminé con un negocio que después lo fui potenciando, hice acuerdos con algunas casas de bolsa importantes y me convertí en una P, armé una sociedad que la puse como agente productor en la sociedad. Y así avancé hasta hace un año aproximadamente, en donde, bueno, nada, yo tengo dos hijos, que es increíble, pero aunque no lo puedas creer, los dos siguieron la carrera de licenciado en economía, los dos. Mira, mira, Este, sí, se ve que cuando volví a casa volvía contento y no me preocupaba mucho los líos que armaba la CNB, ¿no? Este, y decidieron seguir mi carrera. Y los dos, bueno, Martina ya es un poco más grande, trabaja hace un tiempo en el mercado de capitales y Lorenzo se recibió el año pasado, en junio, y también está trabajando en el mercado de capitales. Entonces yo dije, tengo el know-how, ya tengo un negocio, tengo clientes, tengo el patrimonio y tengo herederos. ¿Por qué no me armo yo mi propia casa de bolsa? Y eso lo gatillé en junio y ya desde enero estoy trabajando en mi propia casa de bolsa que se llama Atlas Securities. Y bueno, y la verdad que feliz. Cuando tomé la decisión, el 50% de mis amigos me dijeron que estaba loco, el otro 50% me felicitaron. mira qué Eh, bien. y la verdad que estoy muy contento, Willy, porque nada, es un poco la frutilla del postre de mi carrera, porque yo siempre fui empleado, también fui director, gerente general, presidente, pero siempre fui empleado y ahora, bueno, nada, tengo gente a cargo, vamos creciendo fuerte. Mira Tomar qué bueno eso. decisiones no es fácil porque todos los meses hay que pagar el sueldo, pero bueno, yo siempre tuve una cabeza entrepreneur un poco trabajando, como te conté, por ejemplo, yo abrí México en Schroeders. Ahí me tocó ir a alquilar la oficina, empezar a tomar la primera persona, registrar todo, hice todo como si hubiese sido Fabián, ¿me entendés? Sí. Eh, Así que más o menos siempre lo tuve eso con alguna inversión también personal. Y ahora estoy acá, en Atlas, Mira qué bien. Y metiéndole, muy divertido. últimas dos preguntas, Fabián. La primera es, ¿cómo ves a Javier Milei? ¿Cómo lo viste surgir y cómo estás viendo su gestión? Mira, la verdad es que gratamente sorprendido. Eh, yo tengo un muy amigo que lo conoce personalmente a Milei porque estudió en la facultad y trabajó con él en HBC. Eh, eh, y él me dijo en septiembre, si gana Milei, va a hacer lo que dice porque no miente. Si lo dejan hacer lo que quiere hacer, lo va a hacer. Y en diciembre del 23 anunció su plan. Bueno, hay uno macroeconomista, digamos, piensa qué efectos tiene. Y la verdad que, bueno, vino aplicando todo lo que pudo a la velocidad que lo pudo hacer, con sus formas, con sus defectos, etcétera. Pero pensemos que es un gobierno que surgió con 10 personas, con cero estructura, sacó un Sí, montón de cosas, tiene casi gente sin partido. Sin partido sin casi. partido, y tiene gente, la verdad, que es un placer que estén trabajando para el país, ¿no? Es decir, un Federico Stroessner, que el Federico de La Plata, lo conozco, es amigo, estudió conmigo. Federico es una cosa fuera de serie. Federico es una de las pocas personas que conozco que puede estar mañana en Harvard estudiando la última cosa que pasa en el mundo y se da vuelta y pasa al sector privado y después vuelve a pasar a la investigación, una cosa que lo hizo con YPF cuando volvió después a estudiar, bueno, Sí, si sí, bien, lo hemos entrevistado acá en Shot Financiero, una bueno, gran bueno. entrevista. Federico un capo. Y después Toto Caputo, digamos, es una persona, te imaginas que está bien, está por el bronce, obviamente, pero lo que se come por hacer el trabajo que hace, que lo hace de una forma. Y a mí lo que me da un poco de bronca, Willy, te lo digo, sé Sí, que tu corazoncito más que periodista es de economista, pero yo no conozco prácticamente de ningún tema, soy bastante ignorante en la mayoría de los temas, pero en economía y mercados creo saber un poco. Y sí, la seguro. verdad es que me da mucha pena cómo mienten. Es decir, ¿por qué mentir?
¿entendés? Es decir, es, el otro día estuve bueno, nos vimos de hecho en Expo EFI, ¿no? Y cerró Sí, mi, ¿no? Que contaba, ¿viste? ¿Te acordás que el motivo del Congreso era la transición, ¿no? Y él dio un speech acerca de la transición. Y la verdad es que en un momento él comentó, justo había salido el EMAE, que tenía 16, que como vos sabés tiene 16 sectores, 12 sí. sectores daban para arriba, 4 daban para abajo. ¿Qué hace el periodismo? Agarra de los 4 que dan para abajo el que da peor y entrevista a la gente que está muerta. Va a decir, flaco, eso no es fear, porque no es así. Es decir, la macro está caminando, es verdad, el problema que tiene este modelo es el problema de que la transición es muy dolorosa porque el sector que crece es intensivo en capital y ahorrador de trabajo y en consecuencia no genera a la velocidad y la cantidad de puestos de trabajo que se destruyen por la sustitución de importaciones. Pero es parte del modelo, es algo que tenemos que hacer. Yo me acuerdo, Adolfo Sturzenegger en la facultad decía, este país es de locos, te estoy hablando del año 85. Me decía, este país es de locos. Mirá, En donde tenemos ventajas competitivas le ponemos un impuesto, que era el agro. no, no, el mundo al revés. El mundo al revés. Entonces, lo que te quiero decir es que va a haber es decir, el modelo es súper federal, porque van a volar las provincias en el buen sentido y va a implosionar el conurbano. Y es una realidad. Y va a haber que empezar a votar con los pies, a moverse a las otras provincias, a donde están bien, a Neuquén, al interior. Así como hubo décadas que fue al revés, que venían al conurbano, bueno, mucha gente va a tener que volver a otros lugares porque no va a haber trabajo, es una realidad. Pero yo creo que es la única forma y que es, bueno, una forma de verdaderamente salir del stop and go, ese modelo que siempre generaba problemas de balanza de pago cuando crecía, porque era sustitutivo a importaciones. Y me parece que es un modelo adecuado. Yo estoy, ojalá que logremos los argentinos, no sé si reelegir a Milei, pero que no nos vayamos de esta De este camino, definición. claro. Exactamente, porque sería muy traumático. Es decir, sería una picardía porque ya se hizo el costo, ahora empiezan a aparecer los beneficios. Lo mismo que pasó con las FJPs. En las FJPs el costo se había hecho y Kirchner las disolvió No, una de las peores medidas de la historia, recién. exactamente justo cuando ya empezaba a tener los beneficios, ¿me entendés? Es decir, Y somos, obviamente había cosas que corregir, pero dentro del régimen habría que corregirlas y listo. Comisiones, etcétera, lo que fuera, ¿no? exactamente. Entonces, yo lo que digo es, eh, ahora, vamos a ser sinceros, la macro está bien, yo creo, a ver, hablan de esta inflación no, porque el Producto Bruto crece. Sí, es. Después, inflación para Argentina 2,1, oh, está bien, es inflación, es verdad, pero de nuestra historia es como Disney 2,1, ¿no? Obviamente que estaría bueno que sea menor, pero bueno, es lo que es. Tampoco es decir, No, y aparenta tener un camino claramente descendente. Fabián, acá cerramos siempre la última pregunta con, dado que nuestro público son muchos estudiantes, consejos a los que se están recién ingresando en finanzas. ¿Qué consejo le darías? bueno, están en un mundo apasionante. Las finanzas tienen la particularidad de que pasa toda la información pasa por los mercados. Es decir, no hay ninguna información que le sea neutra al mercado siempre y cuando tenga una relevancia, ¿no? A veces uno mira los precios y pregunta qué es lo que pasó. No, es decir, a veces no, siempre, ¿no? ¿Qué pasó? El otro día, no sé, mirando los mercados del mundo. De repente ves que el S&P está menos 0,5 y de repente sube al 1, ¿qué dijo Trump? O qué pasó con tal cosa, qué pasó. Es decir, pasa, todo queda reflejado en los precios. Y yo lo que les diría es que se preparen, que estudien, que aprovechen la época de estudio para aprender mucho, porque después cuando trabajan obviamente aprenden un montón, pero ya no pueden volver sobre las bases de Claro. las bases que no aprenden cuando estudian. Y también otra de las cosas que les diría es a ver, yo para Atlas Securities estoy constantemente tomando gente, entrevistando gente, y es interesante porque hay dos perfiles de personas, uno que están en una etapa de 20 y pico de años que están queriendo aprender y otros que están queriendo ganar plata. Yo lo que digo, obviamente, si no tenés para comer, tenés que ganar plata, pero si estás en una situación más o menos razonable, no es una edad para la plata, los 20 y pico cortos, es una edad para aprender, Eh, es una para edad para invertir en capital humana, para invertir en exactamente, capital humano. exactamente, exactamente.
Y también lo que diría es que miren las organizaciones. Hoy cambió mucho el tema porque no es como en nuestra época que había una multinacional y vos te embarcabas y bueno, y hacías una carrera, ¿no? Es decir, yo te digo, yo hice 5 años en el Banco Crédito Argentino, 12 años en Schroders, 10 años en ICBC, medio prehistórico, hoy no pasa eso. Pero la verdad es que está bueno también siempre mirar un poco eh, alternativas independientes, está bueno. Obviamente que para eso tenés que aprender, tenés que tener alguna base de contactos, tenés que, bueno, Sí, eh, tenés que tener alguna trayectoria, ¿no? Pero está bueno eso, la independencia también. Y bueno, nada, esforzarse. Y otra cosa importante, Willy, es que lo que no se hace a los 20 y pico, no se hace a los 40 y pico. ¿Ok? Entonces, viste, a veces vos cuando tenés 20 y pico te parece que tenés toda la vida por delante, y efectivamente la tenés, pero no lo tenés para todo. Lo tenés para. claro. Y no eh, la tenés para siempre. exactamente. Y aparte, hay oportunidades que se dan en algún momento, ¿me entendés? Es decir, Eso es cierto, ¿eh? Hay trenes que pasan una sola vez. mira, yo soy un ejemplo de eso. Es decir, yo podía haber ido a estudiar a Londres y después veía si entraba en Schroders, pero el tren vino a 2 años antes y lo tomé y lo volvería a Claro. tomar y volvería a repetir esa historia porque me fue bárbaro, ¿me entendés? Pero bueno, hay que tomar decisiones también. A veces la zona de confort te paraliza y no te permite ver oportunidades. Te voy a hacer un comentario que me hizo Dante Simón, un jefe también que tuvo. Sí, Él decía que en la carrera de cada uno, te estoy hablando de vuelta hace 40 años, no sé si 40, pero sí, 30. Hoy por eso es un poco distinto el mercado laboral, pero él decía, en tu carrera laboral vas a tener muchas oportunidades, muchas ofertas de trabajo, pero vos vas a percibir cuál va a ser importante. Y de esas importantes vas a tener una, dos, a lo sumo tres oportunidades que las vas a ver como verdaderamente relevantes, como que te cambian la cosa. Y eso es sí. así. Y cuando pasa, es decir, tenés que entrarle. Y si la cuestión económica no es la que, bueno, hay que manejarla. Ese sería un poco mi Clarísimo. consejo, por lo menos es lo que yo le digo a mis hijos que están en finanzas y que siguieron economía, ¿no? Fabián, placer enorme tenerte aquí en Shot Financiero. Gran abrazo. Y bueno, saludos a toda la familia. Bueno, muchísimas gracias, Willy, y siempre disponible para estas lindas charlas. ¿Eh? Abrazo grande. Gran abrazo. Chao, chao. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Fabián Ciarlotti. Nos reencontramos en una semana en otro capítulo de Shot Financiero. Chau.